¿Te queda algo? ¿Me quedan 5 minutos o no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Joseba Jauregui, director general de Tecnalia, por su exposición. Un gran ejemplo, el del País Vasco y sobre todo de Tecnalia en el impulso de la innovación, de las energías renovables y de la cooperación. Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes de lo que acabamos de escuchar. Vamos a cerrar este bloque con la exposición de Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Él es ingeniero civil industrial y doctor en economía de la Universidad de Boston. Ha sido ministro de Obras Públicas y presidente del Consejo Nacional de Innovación de Chile, además de asesor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del FMI y la OCDE. Vamos a conocer cuáles son las distinciones del sistema de innovación chileno, así que invitamos al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Vitrán. Buenos días a todos. Voy a ir directo a la presentación, que estamos muy atrasados. Lo que voy a hacer es básicamente plantear los elementos centrales de la estrategia de innovación y transformación productiva de Chile, de tal manera de poder darles una idea de nuestro foco en estos momentos. La motivación fundamental de una estrategia de innovación es poder incidir en la productividad. Tenemos un problema como país. La productividad total de factores viene cayendo en forma significativa. El crecimiento, tuvimos una época de alto crecimiento de la productividad, de un 2,5 si tomamos el año 87 hasta el año 98. Y desde el año 2000 en adelante ha sido 1/3 del nivel histórico. Obviamente es procíclica, entonces los años de recesión tiene una caída y eso es conocido. La productividad hay que medirla, la productividad total de factores, en periodos largos. ¿Y qué es lo que está pasando? Es muy, muy obvio, es cuestión de hacer un ejercicio muy simple. Saque usted minería y energía y algunos otros recursos naturales de la medición de productividad total de factores y el cuadro se da vuelta. Ahí está, más alto el 2010-2013 que el periodo 93-98. Entonces, ¿qué le está pasando a la economía chilena? Bueno, es bastante obvio, pero no para todos, porque esta no es una visión compartida. Chile tuvo un periodo de muy rápido crecimiento, basado en sus recursos naturales, los aprovechó plenamente en acuicultura, los sobreexplotó también en pesca y también en acuicultura, en salmones hemos tenido una sobreexplotación importante, lo cual de inmediato lleva a caídas de productividad dramáticas. En el caso minero, que es la que más creció, se explotaron los óxidos superficiales y vienen explotaciones mucho más complejas que no fueron acompañadas de un desarrollo tecnológico que permita mantener la productividad en el sector. Esa es la caída de la productividad total de factores en el sector de minería y hoy día ya como un sector importante de 15% o más del PIB, obviamente tiene una enorme influencia en la productividad de la economía. Muy simple. ¿Qué nos pasó? Bueno, demasiado tiempo seguimos basados exclusivamente en la exportación de materias primas de recursos naturales, sobreexplotando el medio ambiente, y evidentemente eso tiene un límite. Y más de lo mismo nos lleva a un estancamiento, evidentemente. Es decir, el desafío de Chile es un desafío muy complejo de transformación estructural. Tenemos que pasar a una economía más basada en conocimiento, más sofisticada en capital humano avanzado, porque el enfoque primario exportador basado en las ventajas de los recursos naturales no nos va a permitir llegar a la convergencia. Chile ya desde aquí en adelante, con esta estructura, no converge. Es decir, no converge a los crecimientos per cápita, no converge al nivel de ingreso per cápita de los países de la OCDE. La convergencia reciente
tuvo que ver con el superciclo de los commodities. It's over. Por lo tanto, este tema hay que tomárselo muy en serio. Sofisticación de las más bajas de América Latina, los cuadros de Hausmann, Hidalgo, de las más bajas de América Latina, pero declinante además el nivel de sofisticación de nuestra matriz exportadora. O sea, superciclo de los commodities, rentismo, menos innovación, menos sofisticación. Conocido para otros países latinoamericanos que tuvieron, ¿no es cierto?, esta abundancia transitoria de los commodities. La estructura productiva muy parecida a la de los años 70. Cobre el 60% de las exportaciones. Manufacturas cayendo fuertemente. Innovación en el superciclo cayendo. Esta es la innovación empresarial. Porcentaje de empresas que realizan innovación. O sea, estamos hablando del orden del 21%, bastante más bajo que el promedio de la OCDE. I+D, allá está Chile, allá abajo. En realidad hoy día es 0,4, en vez de 0,39. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, hay un problema de capital social. La innovación requiere cooperación. Solo el 7,3% de las empresas innovadoras dice haber participado en acciones de cooperación con otras instituciones. Esto es muy bajo. Las universidades, ¿cuál es el vínculo con el fenómeno de generación de riqueza? Solo el 4,4% del financiamiento, el gasto de I+D de las universidades viene del mundo empresarial. Eso es bajísimo. Y entonces, capital humano avanzado. Ahí está Chile. Eso es un estudio estadístico que hacíamos nosotros en el Consejo de Innovación, donde Chile debería estar allá arriba. PhD en ciencia e ingeniería por millón de habitantes. No solo estamos bajos en PhD, el problema es la estructura, porque a este país no le gusta poner foco. Cualquier estrategia de clústeres o de focalización es mal vista. Por lo tanto, estamos tomando muchas medidas como programas de financiamiento de scale-up, mejor inserción en el sistema de innovación local, mejores mentoring para tratar de aumentar la retención. Entonces, en este embudo, lo que nosotros esperamos es que se haga más la compendiente más pronunciada y por lo tanto aumente la efectividad a 50% en términos de las empresas que salen de la fase de incubación en Chile. Una manera de medir la efectividad de este sistema es la posibilidad de generar, y esto es una medida de resultados, de generar unicornios, centauros, little ponies. Esta es la jerga de Venture Capital. En la jerga de Venture Capital, los unicornios son esos especímenes extraños que casi no se encuentran en el mundo, en que en 10 años uno puede generar valorizaciones de más de $1.000 millones. Los centauros un poco más comunes, ¿no es cierto?, son empresas que en 10 años se valorizan entre 100 y 1.000 millones de dólares. Y los little ponies, bueno, son una gran oportunidad, son empresas que en 10 años se valorizan entre 10 y 100 millones de dólares. Todo lo que está en amarillo ha tenido alguna influencia a Corfo. En algunos fueron incubados en Corfo y en otros accedieron a los fondos de capital de riesgo o a los fondos de innovación tecnológica. Como ustedes se dan cuenta, y lo comparamos con un país que se vanagloria de ser muy innovador en el emprendimiento dinámico, Singapur. Singapur tiene 2 unicornios, 12 centauros, ahí nos gana fuerte, pero solo 27 little ponies. No está mal. O sea, el desempeño del sistema es interesante y estamos haciendo un análisis más profundo de dónde estuvo la intervención, si es que la hubo. En Crystal Lagoon, muy poco. Es el emprendedor notable. Se le apoyó en un pequeño fondo de innovación tecnológica, pero hay otras en realidad que fueron incubadas desde el sistema de innovación público chileno.
Y lo que estamos haciendo ahora es que esto tiene que ser una historia de todo el país, no solo de la región metropolitana. Y por eso lanzamos Cowork, acabamos de aprobar 30 Cowork en 14 ciudades regionales. Entonces ustedes van a Coyhaique y en diciembre van a encontrar un Cowork en Coyhaique. Ustedes dirán, ¿y de a dónde Coyhaique? Perdonen, turismo de intereses especiales de clase mundial, ustedes van a ver ahí emprendedores notables, haciendo cosas notables con tecnología de información. Entonces, cada territorio tiene sus características y hay que darle la oportunidad a su gente de que también tenga la posibilidad de hacer emprendimiento dinámico de alto potencial. Tenemos algunos temas que le dan foco en algunos casos. Bueno, las incubadoras, las redes de ángeles, las redes de mentores, ustedes ven en todo el país. Pero los torneos es un instrumento nuevo, muy interesante, que, por ejemplo, si encontramos que tenemos 5 emprendimientos en el área de drones, ¿por qué no hacemos un torneo donde le generamos una gran profundidad tecnológica en esa área y traemos expertos y ponemos a esos emprendedores en contacto con la frontera de conocimiento tecnológico? Entonces se trata de identificar de lo que está saliendo, algunas áreas que tienen elementos tecnológicos comunes y ponerlos en contacto con y en un aprendizaje rápido con la frontera tecnológica. Y eso permite probablemente acelerar el proceso de emprendimiento. Solo me detengo ahí. Ahora tenemos aquí los resultados del sistema del año 2014. No está mal. 702 empresas, esto es incubación solamente, de las incubadoras, ahí están todas las incubadoras, una de ellas de la UC, ahí pueden ver ustedes cómo está posicionada en relación a las otras incubadoras, yo no les voy a hacer propaganda, pero ahí están los datos, y lo que se mide son, bueno, el número de empresas que están siendo incubadas, las ventas que se generan por las empresas en fase de incubación, no después, en fase de incubación, y el capital que han levantado. Son resultados interesantes, pero podrían ser todavía mucho mejores. El cambio que se hizo de darles incentivo a las incubadoras sin duda mejoró el desempeño de ellas. En innovación empresarial, uno de los problemas que tenemos es que no hay una masa crítica de empresas haciendo innovación tecnológica. Ya no estamos hablando de startups, estamos hablando de empresas medianas, estamos hablando incluso de empresas grandes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar, para las empresas grandes, un crédito tributario que todavía se usa en forma muy insuficiente, y que es un crédito tributario que es muy ventajoso y que debería ser usado mucho más por las empresas más grandes. Pero también tenemos una serie de programas orientados a, como en la Unión Europea, a hacer matching grants, es decir, subsidiar, cofinanciar los prototipos de innovación, los pilotajes, porque entendemos que el mercado financiero funciona muy mal en este ámbito. Yo diría, es más, tenemos un problema de cultura de innovación en las empresas. Hay unos pocos ingenieros que tienen el interés dentro de algunas empresas y queremos darle dinero a esos ingenieros para que ellos puedan efectivamente convencer a sus dueños para que hagan innovación. Hemos generado un mecanismo no de science push, de demand pool. Estamos subsidiando hoy día el contract research porque queremos acercar al mundo de la oferta tecnológica a las necesidades de las empresas. Y en el contract research estamos subsidiando la incorporación de doctorados en la empresa. Entonces, si una empresa se gana un contract research, le subsidiamos especialmente por 3 años la incorporación de un doctorado o un máster en tecnología dentro de la empresa, porque no sacamos nada con tener todos los doctorados en la universidad, sino tenemos una capacidad de interlocución dentro de la empresa. Entonces, esto es un tema muy importante. Adicionalmente, estamos fortaleciendo el Science Push con una red de TTOs, que hoy día casi todas las universidades que hacen investigación lo tienen, pero un modelo de hub. Y la atracción de centros de excelencia internacional creemos que van a cumplir un rol importante, la mayoría de ellos europeos, en asociarse con las universidades en la estructuración de estos hubs de transferencia tecnológica de la investigación que se hace en las universidades.
Nosotros, como país, partimos el 2008, esta atracción de centros de excelencia internacional en el área de energías renovables. Estamos trabajando hoy día con Fraunhofer Solar. De hecho, estamos en estos momentos discutiendo con ellos un concepto. Luego de los aluviones se destruyó completamente la cuenca del río Salado, la ciudad de Diego Almagro, la ciudad de Chañaral. Y estamos tratando de reconstruir, pero como ciudades sustentables. Entonces vamos a tener un corredor solar, porque ahí están las principales empresas solares. Y ya empezamos la formación de capital humano especializado. Y vamos a crear un mini clúster en este corredor solar, que va a estar además orientado a la minería, etc. También en energía de los mares estamos trabajando con los franceses en un programa bastante grande de investigación, y con la Borelec, los belgas y franceses también en el mismo ámbito. Son 3 proyectos donde nosotros aportamos alrededor de 40 millones de dólares, 35 millones de dólares, en que institutos europeos van a tener un rol muy importante en ayudarnos a desarrollar tecnología en Chile y un clúster de energías renovables en áreas que son importantes. En el tema de innovación hay una serie de programas que ya los he mencionado, no tengo tiempo, voy a seguir adelante para hablar de lo que considero es el tema más importante que estamos empujando. Lo otro es continuación de las políticas, profundización de las políticas. Aquí hay un cambio de orientación, que es estas iniciativas estratégicas con foco y con un esquema de promoción de inversión europea e internacional estratégica. Retomamos el programa que funcionó hasta el año 2010 de atracción selectiva de inversión extranjera. Y estamos trabajando con muchas empresas asiáticas y europeas en esta materia. Entonces, lo primero, este enfoque. Este es un enfoque de quíntuple hélice y, por lo tanto, si no creamos capital social, estamos perdidos. Esto no va a sobrevivir. Tenemos riesgos de captura empresarial, de captura política. Entonces, esta es una manera de generar realmente mayor pertinencia y mayor continuidad y mayor visión de largo plazo. Entonces, tenemos este enfoque que estamos promoviendo a través de subsidiar el desarrollo de los procesos de animación y de construcción de hoja de ruta. Entre paréntesis, nuestro asesor en hoja de ruta es Paal, del centro de Cambridge, quien estuvo acá hace poco y va a venir, vienen frecuentemente. Ya han entrenado a más de 150 personas en Technology Road Mapping, que es la herramienta que partió en el sector privado. Fue Motorola hace 35 años el que partió con ese modelo. Pero después siguieron países. Canadá, por ejemplo, hizo un esfuerzo enorme de hacer Technology Road Mapping a nivel de sectores. Y nosotros lo usamos como la principal herramienta. El Centro de Manufacturing de la Universidad de Cambridge ha apoyado a más de 70 empresas líderes y a varios estados y gobiernos en ese proceso. Y hoy día es el principal asesor del gobierno chileno en esa materia, pero no del gobierno, de una red que hoy día tenemos unas 500 personas, de las cuales ya hemos entrenado alrededor de 150. ¿En qué significa hacer Technology Road Mapping? Es una herramienta, como nos decía Paal, de traer. ¿Por qué surge el Technology Road Mapping? Porque los tecnólogos, los innovadores, son un apéndice de las empresas, son un apéndice de la sociedad en general. Y ellos, ¿qué es lo que querían cuando inventaron esto? Traerlo, como él decía, al directorio, que en la estrategia central de negocios de la empresa esté el tema de la innovación, de la tecnología. Y el Technology Road Mapping era una manera de incorporar a toda la organización en mirar el futuro y ver qué era necesario hacer para cumplir los objetivos de mercado, de innovación, etcétera, para ser líder. Ese es el instrumento. Entonces, ahora, cuando nosotros teníamos que decidir a quiénes darle recursos, sí, teníamos algunos criterios. Y yo quiero comentarles que esos criterios se los hicimos, los compartimos. Y esto viene de hace mucho tiempo.
Nosotros no queremos renegar de los recursos naturales, creemos que los recursos naturales son una manera de generar una transformación de la economía. Australia partió haciendo minería y hoy día es el principal exportador del mundo de software para la minería. Y representa la industria de servicios tecnológicos para la minería, una industria de cientos de miles de empleos de alto nivel y de alta participación exportadora. Y podemos dar el ejemplo de Finlandia con el sector forestal, y podemos dar el ejemplo de Suecia, etcétera. Países que parten de un recurso natural y logran transformarse en líderes en la provisión de bienes y servicios que son fundamentales para el desarrollo de ciertos sectores. Eso es posible de hacer y nosotros estamos enfocados, en primer lugar, diciéndoles miren a sus ventajas comparativas, a sus recursos naturales, cuáles son las posibilidades de desencadenamiento hacia atrás y de transformación. Algo de eso ha ocurrido. Ya estamos exportando 400 millones de dólares en servicios de la minería, pero ha costado mucho, es muy poco, en relación a un sector que vende 40, 50 mil millones, 40 mil millones de dólares. En segundo lugar, hay mucho valor, este es un gráfico que hizo Hausman, en sectores de aumentar el valor hacia adelante. Por ejemplo, el sector de alimentos, Chile no se ha insertado todavía en esta vértice que ocurre entre salud y alimentación, donde están los alimentos saludables, donde está esta nueva generación. Se hablaba recién de las megacities. Hay una tendencia nueva en el mundo que es notable. Ciudades de más de 20 millones de habitantes, en que se empieza a generar una clase media emergente que tiene patrones de consumo de país desarrollado y una conciencia de que esta generación va a vivir mucho más. Y por lo tanto el tema de la salud y el hacer una alimentación compatible con esa salud es clave. Eso explica por qué el año pasado exportamos 500 millones de dólares de cerezas a China. Pero no hemos resuelto los problemas logísticos. Tenemos que pensar a lo mejor en una innovación porque la cadena logística se nos rompe en China. Entonces la innovación a lo mejor va a tener que hacer en desarrollar un contenedor refrigerado que se va a transformar en un puesto en una feria libre en el mercado en China. Y eso va a ser una nueva concepción de la cadena logística. La posibilidad de creación de valor en una industria como la de alimentos, en que hoy día exportamos 18 mil millones de dólares, creemos que es enorme. Y por último, estos son los estudios de McKinsey, hay sectores que son claves para la economía chilena, la construcción, para cualquier país. Y tenemos un nivel de productividad que es un 38% sostenido, se hizo esto mismo el año 2007 con Estados Unidos, productividad laboral. ¿Y sabe lo que dice el estudio McKinsey? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué ocurre? Laissez-faire. No hay estándares. Las puertas, los pisos, todo, cada uno lo hace a su medida. Entonces usted no crea masa crítica, no crea competencia, no puede generar innovación, no genera escala. Entonces lo que tiene que hacer es estandarizar. Pero si esto los europeos, los asiáticos lo conocen hace mucho tiempo. Por algo los sistemas, los institutos de normas y estándares son tan fuertes. Y por eso que los países invierten tanto en asociación público-privada en creación de estándares. Nosotros casi nada. Pero también hay que mirar las tendencias globales. Nosotros no podemos solo mirarnos el ombligo. Y las tendencias globales son, primero, industrias inteligentes. Esto va a dominar la economía, la manufactura, todo. Ese es un sector clave. Obviamente no lo vamos a hacer industria 4.0 como hace Alemania, aplicada a la industria automotriz. Tenemos que hacerlo aplicado a donde es relevante, la minería. Toda la minería futura va a ser autónoma, la mayor parte. Entonces tenemos una oportunidad de subirnos a esta ola tecnológica en la minería autónoma. El almacenamiento de energía va cayendo el costo dramáticamente. Y por último, esto es un invento mío, pero la ley de Moore es una evidencia empírica que tiene que ver con los semiconductores, con la microelectrónica, y que genera un crecimiento exponencial de las capacidades. Cada 2 años se duplica la capacidad de los microprocesadores. Y nosotros estamos viendo que en la celda fotovoltaica está pasando lo mismo. Quizás coincidencia, pero está pasando lo mismo. Bueno, y para terminar en la visión de dónde enfocarnos, hay que mirar
a nuestros laboratorios naturales. Un profesor de acá de la Católica, que fue presidente de CONICIT, fue el que acuñó este nombre el año 2013. Él hablaba, no sé cuál era el nombre, José Miguel Aguilera, que Chile tiene que mirar si tiene laboratorios naturales donde hay una singularidad tal que ningún país va a tener la motivación de invertir en la manera que el país va a invertir y que por lo tanto tiene que enfocarse en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, entonces empezamos a pensar en los laboratorios naturales y aquí tenemos uno que es la mejor radiación solar del mundo, mayor y mejor y distinta. Y lo que aprendimos en el programa solar, que ustedes van a escuchar más tarde, que es distinta del sur de Europa. Por lo tanto, todos los fotovoltaicos que están instalando en Chile no van a tener buen desempeño, porque no han estudiado en profundidad cuál es la radiación solar chilena. El programa nuestro lo está haciendo y tiene resultados que son impresionantes. Es el único lugar del mundo donde hay abundancia, el primer distrito minero metálico del mundo, el primer distrito minero no metálico del mundo, del menor costo, de litio especialmente, pero no solo el litio, una escasez dramática de agua y la mejor radiación solar del mundo. Entonces, nosotros decíamos, ¿y por qué no usamos la radiación solar para hacer fusión de cobre? Entonces buscamos en el mundo donde hay una planta que permita hacer fundición con energía solar. En Europa encontramos una, en Proms, Perpiñán. Y encontramos una sola investigación con cobre, una tesis de doctorado. Y nuestro hombre en Europa que maneja el programa, que es Juan Rada, le preguntó al director del centro, ¿y por qué solo hay una tesis de doctorado en un tema tan relevante? Es muy simple, porque no hay ningún país del mundo, salvo Chile, que tenga esta radiación solar, que valga la pena hacerlo, que tenga esta cantidad de minería metálica y que además pueda resolver sus problemas de almacenamiento porque tiene un montón de otros recursos que le son complementarios. Entonces, estos son los elementos que nos llevan a nosotros a decir, aquí hay, si nosotros ponemos todo esto junto, la posibilidad de construir una estrategia país para transformar el país. Yo les comento que estos son nuestros sectores en los cuales están haciendo hoja de ruta. No garantizamos que vayan a seguir todos ellos, depende de la propuesta de valor que nos traigan. Estas son las plataformas horizontales habilitantes o tecnológicas, pero lo más interesante de todo esto es la minería. Y eso nos permite subirnos a la revolución de Internet de las cosas, Smart Mining, y podemos atraer a los líderes mundiales a trabajar en Chile en este tema. Y lo estamos haciendo, estamos en negociación con General Electric y una serie de otras compañías para transformar a Chile en el centro del Smart Mining del mundo. Pero no solo vamos a aplicar industrias inteligentes a la minería, también hay que hacerlo a la agricultura de precisión, fruticultura, para poder tener una tasa de carbono baja y una eficiencia en agua. Pero también en ciudades inteligentes estamos haciendo un piloto extraordinario en la ciudad de Santiago y después viene Temuco. Obviamente la gestión de redes es otro ámbito de experimentación. Cuando les hablaba del corredor solar del Salado, lo que vamos a hacer es un piloto de ciudades de alta penetración de energías renovables y vamos a ver cómo se gestionan los microgrid para poder ver todos los temas de interacción con la red. Y además el tema, el 70% de la astronomía del mundo nos da una oportunidad extraordinaria porque Big Data es el tema de la astronomía y para hacer industrias inteligentes ustedes requieren Big Data. Entonces el tema es cómo hacemos la fertilización. Pero cuando hablamos del tema solar, yo quiero mostrarles esta simulación se hizo con la Universidad de Konstanz, en Alemania, que es nuestro socio de un programa que maneja el programa de energía solar, en que hay 5 universidades chilenas y hay este centro de energía solar de Konstanz. Y lo que hemos encontrado es que
en Chile, a diferencia de Europa, los rayos infrarrojos penetran fuertemente por la sequedad del aire y eso cambia el comportamiento del material. Pero más importante aún es que los rayos UVB son alrededor de un 60-50% más alto la radiación que en el sur de Europa. Y eso genera un deterioro del material que ustedes lo ven, que es más o menos acelerado, una vida de 25 años. Nos hemos asociado con una empresa italiana que se llama Megacell, que es el líder italiano en celda fotovoltaica. El año próximo se están instalando en Chile a la producción de celdas fotovoltaicas en Chile, pero con un programa en que nosotros le vamos a licenciar la tecnología, es de este consorcio, y tenemos varios releases. Y nosotros estimamos que el primero, 2017-2018, vamos a estar con costos nivelados de energía solar de $45 por megawatt hora y al 2025 alrededor de $25 por megawatt hora. ¿Y qué es lo que hace esto? Es muy simple. Lo que hemos hecho es desarrollar con Constant un software que es capaz de traducir la radiación de cada punto, en particular estos son simulaciones hechas a 2.600 metros de altura al lado de Calama, traducirlos al diseño y calcular los costos y producir además modelos de envejecimiento rápido, y por eso llegamos a estas conclusiones. Entonces, la curva del 2025 es la azul. El aumento de generación de energía es la integral bajo la curva azul menos la integral de la curva roja. Eso es una rebaja a un tercio. Pero si a ustedes añaden a esto que vamos a cambiar las nanopartículas de plata por nanopartículas de cobre, el costo del bien de capital va a bajar dramáticamente. Entonces, la apuesta nuestra es que con interconexión, con un manejo de los embalses como fuente de regulación del sistema, no como potencia y energía, con lo que está ocurriendo en lo termosolar, ya tenemos aumentos de eficiencia de 20% usando una combinación de litio, potasio y boro, mucho mejor que los aceites que hoy día se utilizan. Nosotros vamos a poder bajar al año 2025 el costo medio de producción de energía 24/7, estimamos a $50 por megawatt hora. La mayoría de las empresas nuestras hoy día están a $120 por megawatt hora. Por lo tanto, lo que surge acá es la posibilidad de verdad de una revolución tecnológica de mano de la energía solar. Vamos a producir hidrógeno. Estamos empezando a trabajar con Codelco en que los camiones subterráneos eventualmente y con los proveedores van a ser de hidrógeno. Son motores eléctricos, diésel, van a ser eléctricos hidrógeno. Y por eso lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, que se van a rediseñar las minas y después vamos a poder desalar agua de mar. El hidrógeno va a ser una fuente de almacenamiento para tener 24/7. Vamos a poder resolver los problemas de agua de todo el norte. En consecuencia, Chile está a puertas de una tercera revolución industrial de mano de la innovación y de las energías verdes. Y lo que nosotros pensamos es que efectivamente este enfoque, esto salió de una hoja de ruta, este enfoque es una gran oportunidad transformadora. Muchas gracias.